¿Qué extraña de la DIAN? Que explique cuál es su compromiso y formas para castigar la corrupción. Un mito que dicen de usted y que no es verdad. Si recibe el país en emergencia económica, ¿cuál sería su plan para subsanar esa emergencia? Usted abiertamente apoyó al presidente Petro. Ahora, ¿por qué lo critica tanto? Bienvenidos a una nueva entrega de Sin Intermediarios con las preguntas que ustedes hacen a través de las redes sociales. Hoy vamos a esperar y vamos a ponerle el reto a uno de los hombres más seguido en redes sociales, más polémico, Mr. Taxes, Luis Carlos Reyes, precandidato presidencial, que vamos a ver si acepta el reto de participar aquí en Sin Intermediarios. Doctor Luis Carlos Reyes, ¿está preparado? ¿Está listo sin intermediarios? Estoy listo. ¿Está nervioso? Para nada. Bueno, son preguntas de nuestros usuarios. Cuando usted quiera comienza, recuerde que tiene 1 minuto para cada respuesta. Listo, de una. Comencemos entonces. Si quiere yo le ayudo leyendo la pregunta. Recuerden que hay algunas de la inteligencia artificial. ¿Cómo se le declaró a su esposa? En mayúscula sostenida declaró, seguramente por lo que fue director de la DIAN. Adelante. Sí, me le declaré después de que la llevé a una ópera. Vimos el Barbero de Sevilla. Regresando a su casa cuando le estaba dejando, le pedí que fuéramos novios. Bueno, maravilloso y muy atinado con el tiempo. Siguiente pregunta. ¿Qué le saca el mal genio? La falta de sinceridad de la gente, que se traduce en corrupción, que se traduce en malas prácticas para el país. Me saca el mal genio cuando la gente no juega limpio. Me parece que lo mejor pues para eso es respirar profundo y buscar proponer transformaciones en la sociedad, pues como lo que estamos haciendo en esta campaña. Perfecto. Siguiente pregunta. Vamos por 3 de 10. ¿Qué extraña de la DIAN? Dice Luis Bell 20, este usuario de las redes sociales. Qué extraño de la DIAN, ir en cada seccional de la DIAN, como cada sucursal que la DIAN tiene, hay una sección que es la de atención al ciudadano, donde la gente llega a pedir ayuda, a pedir que le ayuden a sacar el RUT o con la declaración de renta. Y una cosa que pues, muchas que hacía era ir a esas secciones de atención al ciudadano para atender personalmente a algunos ciudadanos, obviamente no podía atenderlos a todos, para hablar con los funcionarios, para preguntarles qué podíamos hacer para mejorar eso. Y era muy grato porque era interactuar tanto con los funcionarios que querían hacer bien su trabajo como con los ciudadanos que venían, casi todos, o sea, cualquier persona que entra a la DIAN, sobre todo a pie a hacer un trámite, es una persona que inherentemente está buscando cumplir. Entonces es un ambiente que me encantaba. Bueno, como esa cercanía con los ciudadanos. Siguiente pregunta. Avanzamos en esto sin intermediarios. ¿Por qué los políticos cuando están en campaña dicen una cosa y cuando están en el poder hacen otra? Creo que eso hay una respuesta muy concreta y es porque se han convencido a sí mismos, los han convencido a sí mismos de que en Colombia solo se pueden hacer cosas en el gobierno a través del actual sistema de relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, que es que el presidente les dé contratos a dedo a los congresistas o puestos a dedo a los congresistas, y de esto surge una infinidad de problemas que son incluso mucho más graves que lo que esto suena. Y terminan, o sea, esto que al principio parece una transacción como un costo bajo que pagar, tiene unas ramificaciones que termina haciendo que incumplan con sus promesas. Yo creo que esto le pasó al actual gobierno, que tenía un buen programa de gobierno, que tenía buenas intenciones y acabó en las garras del clientelismo político tradicional y terminó trabajando para esas personas que había prometido sacar del poder. Uy, se peló por un segundito. Mejor dicho, perfecto. Listo. Siguiente. Vamos bien. Que explique cuál es su compromiso y formas para castigar la corrupción. Digamos que en términos de castigos para la corrupción ya hay suficientes en el Código Penal. El punto es lograr coger a esos corruptos. La razón por la que no se les coge es porque en el fondo los presidentes de la República, de nuevo, les venden la idea de que si no se vuelven cómplices de los corruptos, entonces no van a poder hacer nada en su gobierno. Pero eso es falso. No hay que intercambiar contratos a dedo y puestos a dedo
por aprobación de leyes. Lo que nosotros podemos hacer es a través de la erradicación y del debate transparente de presupuestos programáticos y de si es necesario tomar la decisión de concentrarnos en administrar bien el Estado con las leyes que hay y decirles a los congresistas corruptos si no van a pasar leyes, pues esto es una responsabilidad que ustedes asumen y nosotros nos concentramos en la infinidad de cosas que se pueden hacer con las leyes que ya hay. Pues el principio el principio y el fin de la corrupción es hacer las cosas con transparencia, jugando limpio. Perfecto. Siguiente. En regiones, Un mito que dicen de usted y que no es verdad. Pregunta Sofía. Dicen que mi esposa se llama Ruth y no es verdad, se llama Isabela. Otro mito. Dicen que se llama Ivana, tampoco se llama Ivana. Ah, bueno, perfecto. Creo que un segundito ahí. Sí. ¿Cómo protegerán las pensiones de los colombianos si no es tarde todavía? Dice Marciales. A ver, digamos que en cuanto a los fondos, los aportes que los colombianos han hecho a los fondos de pensiones, pues lo importante es lograr que esos fondos se inviertan de manera prudente en activos que en el futuro den unos buenos retornos. Y en este momento hay un temor justificado de que se empiece a reemplazar esos activos, por ejemplo, inversiones en acciones aquí en el extranjero, por inversiones en deuda del gobierno colombiano que después no vaya a pagar, y pues creo que ahí tenemos que tener un sano balance entre inversiones. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que recientemente ha propuesto el presidente Petro de traer esos recursos que están invertidos fuera del país para invertirlos, no se sabe en qué, pero potencialmente en bonos TES. Ahora, la crisis pensional es un poco más seria que eso porque también se necesita garantizar que haya nuevos aportes, y para eso tenemos que tener una conversación sincera acerca de lo que los cambios demográficos, el hecho de que estén naciendo menos colombianos, implican para el futuro de las pensiones. Perfecto. Siguiente pregunta, vamos por la pregunta 8 de 10. 8 de 10. Franco, usted abiertamente apoyó al presidente Petro, ahora ¿por qué lo critica tanto? Bueno, yo no diría que me la paso criticándolo. Cuando dentro del gobierno del presidente Petro empecé a ver irregularidades, lo primero que hice fue referírselas a él. O sea, para hacer la analogía, cuando uno trabaja en una empresa y uno ve algún problema, se lo reporta al jefe. Si las cosas no funcionan, escala. Cuando empecé a escalar las cosas, hice denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, ante la Corte Suprema de Justicia, siendo yo director de la DIAN, siendo yo ministro, y pues ahora que estoy fuera del gobierno y que hay una conversación pública acerca de estos temas, pues siento la obligación de participar en aclarar unas cosas que son graves. Y esto no es un tema de críticas personales, el presidente Petro no es el objetivo de mis críticas, son las prácticas irregulares que tristemente se hicieron características de una parte importante de su administración. Nos quedan dos preguntas. Si recibe el país en emergencia económica, ¿cuál sería su plan para subsanar esa emergencia? Bueno, aquí hay que distinguir entre la declaratoria de emergencia económica que hizo el presidente Petro, que al parecer la Corte Constitucional va a declarar, creo yo, con justa razón, que no es procedente, que no hay razones para decir que hubo una emergencia económica por algo impredecible. Realmente lo que tenemos sí es una crisis fiscal grande, en la cual, por la desorganización del gasto que viene desde antes de este gobierno y por la permisividad con la corrupción en el Congreso, que aumenta el contrabando, aumenta la evasión, hace que se roben recursos públicos, hace que no se puedan planificar bien esos recursos públicos, pues tenemos menos ingresos y más gastos que los que sería necesario. Así que, en últimas, para abordar la crisis fiscal, lo más importante es la transparencia en todo el proceso de recaudo y de gasto. Y por último, doctor Luis Carlos, ¿cómo enfrentará a los grupos ilegales con unas fuerzas militares debilitadas? Dice Juan. Bueno, lo primero es que estoy de acuerdo en que las fuerzas militares están debilitadas, hay que fortalecerlas. ¿Eso cómo se hace? Primero, la moral de las fuerzas está debilitada porque se han venido sacando a promociones y promociones de generales de la República que tenían un conocimiento muy importante y se ha venido por debajeando el papel que ellas juegan. Por otro lado, tenemos problemas ya estratégicos, tácticos de administración. Lo estándar, por ejemplo, si nos vamos, digamos, a temas de fuerza aérea.
es que más o menos el 70% de las aeronaves estén en funcionamiento y el 30% estén en reparación. Si esto es una constante, digamos, en los ejércitos bien administrados del mundo. Resulta que en Colombia la proporción está al revés. 70% está en tierra y apenas el 30% está operando. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, que cuando nuestras Fuerzas Armadas están incursionando contra los grupos armados ilegales, no siempre van a tener protección de fuego aéreo, no siempre van a poder tener acceso a digamos que si los hieren inmediatamente sean remitidos a un hospital de primer nivel. Eso los debilita. Y otra cosa clave para fortalecerlos, que tristemente está fallando, es que fortalecer las Fuerzas Armadas no es solo plomo, no es solo aumentar el pie de fuerza, que también hay que hacerlo, sino que las Fuerzas Armadas tienen que llegar con todo el resto del Estado. Uno tiene que ganarse la confianza de la población. En esto, el acuerdo entre los estrategas militares es unánime, desde Estados Unidos hasta China. Necesitamos que lleguen las Fuerzas Armadas con todos los servicios del Estado, y lo que vemos en la actual desorganización de gobierno es que precisamente esa falta de articulación nos está costando en términos de seguridad. Perfecto. Doctor Luis Carlos, ¿cómo se sintió? Muy bien, muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas de la gente, de ustedes. Pueden seguir haciendo las preguntas para que las podamos precisamente trasladar a los precandidatos presidenciales aquí en Sin Intermediarios. Y nos quedó claro que su esposa no se llama Ruth. Así es, se llama Isabela. Un saludo para todos. Chao.